O sea que no hay para todos, apenas son unas poquiticas nada más. Entonces vemos que en la Biblia hay este mensaje del reino. Este mensaje del reino tiene que ser predicado por un grupo de personas, por los que verdaderamente están predestinados para predicar este mensaje. ¿Ustedes están entendiendo? Ustedes saben, como hemos hablado, estamos ahora mismo, hermanos, ustedes tienen que entenderlo así, aunque es bastante duro, pero hay que entenderlo y resignarnos a la voluntad perfecta del Señor, de que Dios está dando testimonio de este mensaje. Dicen amén, de este mensaje. Porque cuando el profeta predicó almas encarceladas ahora mismo, él estaba diciendo mucho con eso, ahora mismo. Por lo tanto, por los momentos estamos predicando este mensaje, limitándonos a predicar este mensaje dentro de la iglesia ahora. Pero va a llegar la hora, hermano, de que este mensaje va a ser predicado públicamente. Dicen amén. Y quizás de esto vamos a hablar después, pero hay tantas evidencias escriturales que nos están indicando hacia esa meta en el tiempo del fin. O sea, salir con este mensaje a predicar públicamente a las almas en prisión. Dicen amén. Sí, hermano. Y los hermanos de Puerto Rico, ellos también han estado viendo esto claramente, de que la novia tendrá un ministerio, o sea, tiene un ministerio ahora, pero ese ministerio no es para salvar al mundo, ni para estas cosas, no, es una cosa por testimonio. ¿Cuánto dicen amén? Por testimonio, hermano. Sabemos que ya esto ha cruzado la línea. ¿Cuántos saben eso? Esto ha cruzado la línea. Pero hay un pueblo que está aquí preparándose, que está creciendo en el mensaje de la palabra. Y la Biblia no se puede equivocar cuando dice, y será predicado este evangelio del reino por testimonio. ¿A dónde? ¿En las iglesias? No, en todo el mundo. ¿Hay evidencia escritural? Será predicado. Primeramente hay la comisión, el evangelio de las 7 edades, ¿ve? Hay la comisión del evangelio de las 7 edades, que es Marcos 16, cuando dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ustedes comprenden? Que es verdaderamente el evangelio de las 7 edades. Pero hay en la comisión de Mateo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Será predicado en todo el mundo para testimonio. No dice el que creyere será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Se ve que ha habido un cambio, una etapa que ha cambiado. ¿Ustedes comprenden? Acá Marcos 16 dice, y será, o sea, vayan por todo el mundo, porque tiren la red en todo el mundo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dicen amén. Pero ahora la comisión de Mateo 24:14 es muy diferente. Allí no dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, sino que ahora será predicado este evangelio del reino por testimonio en todo el mundo. ¿Y el que creyere y fuere bautizado será salvo? No. Será predicado por testimonio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Quién puede predicar este evangelio del reino? ¿Serán los pentecostales? No. Ellos predican el de la gracia todavía. Ellos predican el de Marcos 16 todavía, porque ellos no saben que ha habido un cambio. ¿Serán los luteranos, los wesleyanos? No, esos se han quedado mucho más atrás todavía. Tiene que Dios estar preparando un pueblo en el reino para que sepa qué va a hablar. O sea que si será predicado el evangelio del reino, tiene que ser un pueblo que conozca de este reino. Dice William Marion Branham que el reino, hermanos, o la palabra dice que el reino entre vosotros está.
Dice William Marion Branham que Dios es rey hoy y que está llamando a una reina. ¿Dicen amén? Entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para salvación? No, para testimonio. Yo estoy seguro que cuando la novia, hermanos, salga dirigida por el Espíritu Santo a su tiempo, a hacer esto, hermanos, multitudes llegarán a los pies de la novia, creyendo que son salvos, pero solamente los que testificarán esto sabrán que ya no habrá salvación. ¿Dicen amén? ¿Ustedes oyeron el mensaje el domingo? Aleluya. ¿Ustedes oyeron el mensaje el domingo, hermano? Ustedes oímos ahí el mensaje de almas encarceladas hoy. El Señor vendría cuando el último saliera. Y ya en almas encarceladas el profeta dice, a lo mejor ya entró el último. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Entonces, ¿qué está sucediendo? Dios está preparando un pueblo en el reino ahora. ¿Para qué? ¿Para qué lo está preparando Dios en el reino? Bueno, ahí hay algo. Dice que será predicado este evangelio del reino, no solamente en Valencia, no solamente en Barquisimeto o en alguna otra parte, en todo el mundo, para testimonio. Para testimonio, y entonces vendrá el fin. Seguramente este es el fin, ya el exterminio de la tierra, dicen amén. Porque ustedes saben que el fin de las edades ya ha llegado, pero el fin del juicio de las edades no ha llegado. El profeta dice en los sellos que una edad tiene gracia, una edad tiene un profeta, o sea, tiene un mensajero. El mensajero llama a los que, o sella a los que son salvos en esa edad. Entonces el profeta dice, después de que el mensajero los sella y los mete dentro, entonces cae una plaga sobre el mundo. ¿Dicen amén? Aleluya. Porque la edad compone esto. La edad compone gracia. ¿Ve? La edad compone gracia. La edad compone juicio. ¿Ustedes comprenden? Pero dentro de la edad, la gracia es para el pueblo que es sellado. Pero el juicio no es para el pueblo que es sellado, sino para los que rechazaron el sello que trajo el mensajero. Por eso ustedes ven que el profeta dice, las edades terminan en el 77. ¿Por qué terminan las edades? Porque a las edades, o a esta edad de la Odisea, le falta algo. Le falta el juicio. ¿Ustedes comprenden? Quiero decir, le falta el juicio, la plaga, le falta el juicio, el exterminio para la edad. Dicen amén. Pero para los hijos de Dios, que entramos ya, hermanos, en el final de las edades han terminado. ¿Ustedes comprenden? Aleluya. Ya eso lo hemos probado demasiado en muchas partes, cómo las edades han terminado, y el juicio, Dios está juzgando ahora, pero viene el juicio final, que es el juicio de exterminio sobre aquellos que han rechazado la gracia y la misericordia de Dios, los cuales son los profetas. Bueno, en esta mañana vamos a leer la Escritura, avanzando de pie un momentico, vamos a leer la Escritura en Mateo, el capítulo 13, alabado sea el nombre del Señor. Mateo, el capítulo 13, el verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor. O vamos a leer solamente el verso 10 en adelante. Y después saltamos a otros versos que yo le voy a decir luego. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más,
pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Vamos al verso más adelante, al verso 44 ahora, en el mismo capítulo 3. Además, el reino de los cielos, fíjese bien, es semejante a un tesoro escondido en un campo. Fíjese bien, ¿a qué asemeja Dios al reino de los cielos? El cual un hombre halla. Cuando ese hombre pues halla el reino de los cielos y lo esconde de nuevo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Dicen amén. Vuelve a darnos otra ilustración el Señor de lo que es el reino de los cielos. El verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saltarán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, hay otra ilustración más adelante, el verso 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Dicen amén? Oh, hermano, yo creo que en cada una de estas parábolas corticas acá hay un mensaje de lo que es el reino de los cielos. De eso vamos a hablar en esta mañana un poquito. Vamos a inclinar nuestros rostros, amado Dios. Te rendimos culto, Padre, en el nombre del Verbo encarnado, William Marion Branham. Y honramos, Señor, en ese nombre, porque el profeta dijo que tú le habías dado un nombre que sería honrado en medio de tu pueblo. Señor, te estamos honrando, te estamos glorificando, como aquella simiente te glorificó en Pablo, así te glorificamos en William Marion Branham. Recibe la honra y la gloria, Señor, y bendícenos para el culto en esta hora, para tu gloria y honra. Amén. Sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló. Gracias al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios está edificando un reino. En esta mañana estaremos hablando, hermanos, el misterio del reino de los cielos. Y vamos a hablar de lo que dice el profeta. Ustedes saben que uno de los misterios es el misterio del reino de los cielos.
Y en la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será revelado. Dicen amén. Como él pues lo anunció a sus siervos los profetas. Dios está edificando un reino. No nos olvidemos de él. Este reino está compuesto de gente humilde, sufridos, sin educación, hombres llamados verdaderamente de los más humildes y bajos quizás, como la mujer samaritana, y hombres despreciados en el mundo. Dios los está llamando ahora como simiente predestinada para que compongan a este reino. Sabemos que el profeta dice en la brecha que Dios está llamando a una reina, el rey llamando a una reina para que se siente a su lado, lo que quiere decir que Dios, hermanos, tiene un reino en medio nuestro ahora mismo. ¿Ustedes lo están entendiendo? Pero antes de entrar a este reino, quisiera entrar a la simplicidad con que Dios obra siempre en todas las cosas. Porque si hemos de hablar del reino de Dios y de algunas otras cosas importantes, ustedes saben, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de nuestras. Vamos a leer sobre los héroes de Dios en Hebreos capítulo 11 y versículo 34, en perfecta fuerza por perfecta debilidad. Dice, ellos fueron hechos fuertes en su flaqueza. Ellos tuvieron que llegar a ser débiles antes de recibir fuerza, porque en su flaqueza llegaron a ser fuertes. Dicen amén. Ahora, aquí hay algo que nos consuela, aquí hay algo que nos anima. De la debilidad y de la humildad, Dios escoge a las personas para edificar su reino. ¿Cuánto dicen amén? Si Dios tiene un reino, tiene que llamar a una clase de personas para componer a ese reino. ¿A quiénes son o quiénes son los que componen ese reino? Los débiles y los humildes. Son los que Dios escoge para edificar su reino. Si nosotros llegamos al cielo, si llegamos a pararnos en la presencia de Dios juntamente con su iglesia, estaremos parados entre personas que fueron débiles, rechazados y votados por el mundo, gentes que no sabían nada. ¿No es extraño que Dios nos asemeje a las ovejas? La oveja es el animal más indefenso y manso. Dicen amén. Bueno, en la página 19 dice, o aquí en la 18 en el final y comenzando la 19, dice, Él nos trae a esta tierra y entonces somos educados y llegamos a ser muy sabios. ¿Se ha fijado usted en las genealogías? Si tomamos por ejemplo a Abel, a él le siguió Set, y esa genealogía continuó hasta el tiempo de Noé. Todos ellos fueron labradores humildes, pero los hijos de Caín llegaron a ser intelectuales, audaces, educados, grandes hombres, constructores y profesionales. Pero los que venían por la línea de Dios fueron hombres débiles y humildes, y por eso fue que Dios obró en ellos. Esa es la oportunidad de Dios. Así es como Dios puede llegar a nosotros, cuando estamos débiles. Entonces, cuando obtenemos algo. Y esto, por supuesto, nos da ánimo, porque todo el reino de Dios está compuesto por esta clase de gente. Luego, cuando usted llega a ser esta clase de personas, usted está en su reino. ¡Aleluya! Fíjese bien, ¿cuándo es que llegamos a estar en el reino? Fíjese bien, porque todo el reino de Dios está compuesto de esta clase de gente. Luego, cuando usted llega a ser esta clase de personas, usted está en su reino. Pero el problema con nosotros no es que somos tan débiles, sino que somos demasiado fuertes. La cosa es que somos demasiado testarudos. Y la plena verdad es que somos demasiado fuertes en nuestra cabeza. Correcto. Tenemos demasiado conocimiento. Dios quiere sacar todo eso de nosotros. Correcto. Somos demasiado fuertes para rendirnos a Él. Antes nos rendimos a nosotros mismos.
tenemos capacidad de pensar, pues yo tengo suficiente cabeza para saber, dicen algunos. Me sorprendió hace unas cuantas noches cuando estuvimos en el hospital con mi mamá. Había una señora del otro lado, hermana, si usted se encuentra aquí hoy, usted me perdona, y estaba allí con esta muchacha de aquí del estado de Kentucky, y la que estaba enferma era su suegra. Mi esposa y yo estuvimos allí, hablando con ella como hasta la 1 de la madrugada, y sucedió que su esposo se había acostado en el suelo y se había dormido. Ella le dijo, vete de aquí, y de todos modos, tú de nada le sirves a tu mamá. Y así corrió a su esposo de la habitación porque estaba acostado frente a la puerta, de tal modo que las enfermeras ni nadie podía entrar, y allí estaba roncando acostado en el piso. Y ella lo levantó y lo echó afuera. Entonces comenzó a hablar, y yo le estuve hablando del Señor, y demás cosas, y ella me dijo, pues, todo lo que yo he conocido ha sido el asadón, y cómo cuidar la siembra de tabaco, sacando las hierbas desde temprano de la madrugada y procesando el tabaco. Pero le digo la verdad, mi papá nos mandó a todos a la escuela, pero con todo eso ninguno tiene cabeza para nada. Pensé, quizás eso mismo es la razón. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ve usted? Usted tiene que guardarse de las cosas del mundo. Ahora, yo no estoy respaldando la ignorancia, ni el alfabetismo. No, pero estoy tratando de hacerle ver que cuando usted llega a un lugar en donde usted piensa tanto y nadie más conoce nada, su conocimiento está bien mientras que no obstaculice las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El profeta dice, nosotros somos controlados por 5 sentidos. Nosotros somos controlados por 5 sentidos, los cuales están perfectamente bien mientras no obstaculicen el sentido de la fe. ¿Dicen amén? ¿Por qué? Porque el profeta no relaciona el sentido de la fe con los 5 sentidos nuestros, sino que más bien dice que es un super sentido, el sentido de la fe. Lo llama él el 6º sentido. Nosotros humanamente estamos controlados por 5, dicen amén. Pero toda simiente predestinada está controlada por el 6º sentido de la fe, lo cual es la sabiduría y la revelación de Dios viniendo al individuo. Las creencias manufacturadas se originan en los sentidos, pero la fe en Dios se origina en la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Aquí en la página 20, en el párrafo 2 y 3, un médico se confronta con el profeta en esto. Le dice, un médico una vez me dijo, Bill, yo creo que si tú le dices a esa gente que pasen por allí y toquen a ese poste o aquel árbol y ellos creen que por eso van a sanar, creo que ciertamente sanarían igual. Le respondí, no señor, no puede ser así, doctor, por esta razón. Esta gente sabe que eso es solamente un poste. Ellos saben que no hay fuerza ni virtud en ese poste. Pero cualquier hombre que tenga su mente bien balanceada sabrá que esta es la palabra del Dios viviente y puede basar su fe sobre ella, sabiendo que es así, dice el Señor. Y si algo es contrario a esto, entonces simplemente no creo a mi sentido. No, señor, hay que dejarlos aparte y guiarse por medio del otro sentido, el sentido de la fe. ¿Cuánto dicen amén? O sea, que la novia es guiada por el 6º sentido, no es guiada por los 5 sentidos. Recuerda, los intelectuales son guiados por los 5 sentidos, pero la simiente de Dios es guiada por el 6º sentido, o el super sentido, o el sentido de la palabra. ¿Ustedes están entendiendo lo que quiero decir? En sí, la simiente predestinada no tiene sino un solo sentido. Dicen amén. Porque ese solo sentido de la fe controla los demás sentidos. Cuando los demás sentidos quieren rebelarse contra la fe en la palabra, el 6º sentido viene y entonces doblega a los 5 sentidos.
¿Ustedes están entendiendo? Estoy tratando de presentarles en esta mañana que la única manera de tener comunión con Dios, la única manera de conocerle, la única manera de hablar con Él y la única manera de ser un cristiano es por el sexto sentido de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no tiene comunión con los 5 sentidos. No, el sexto sentido es basado netamente en la palabra. Si caminamos en la palabra, caminamos en el sentido, en el supersentido, en el sentido de Dios, en el sentido de la palabra. Si caminamos en nuestro razonamiento, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que gustamos, en lo que olfateamos o en lo que tocamos, hermanos, estamos caminando en los sentidos nuestros. ¿Dicen amén? Por eso, hermanos, tenemos que creerle a Dios en la base de su palabra. No importa si usted no le entiende, tenemos que creerle de toda manera, porque la simiente de Dios tiene un sentido dotado y predestinado de Dios para su simiente, para que le crea la palabra. Pueda que Dios nos diga algo que no cuadre con su cabeza, que no cuadre con su olfato, su tacto, su gusto, su oído, hermanos, pero si cuadra con la palabra, córtese la cabeza y quédese con la palabra. ¿Por qué? Porque el sentido de la fe es el que tiene la razón en una simiente predestinada. ¿Dicen amén? Solo los hijos predestinados de Dios tienen este sentido. Los hijos de Caín tienen un desarrollo y una capacidad mental tan extraordinaria en su sentido, en sus 5 sentidos, que pueden casi imitar el sexto sentido de la fe, pero no pueden imitarlo. En alguna parte llegan a fallar, porque Dios no mora en los 5 sentidos, Él mora en el sexto sentido de la fe. Ustedes están captando lo que quiero decir. Puede que un hijo de Caín llegue a saberse la Biblia, la puede citar, tiene un desarrollo mental extraordinario para conocerse los folletos, para conocerse este mensaje. Pero hermanos, cuando llega la prueba de la fe, la prueba del sexto sentido, él comienza a razonar en sus sentidos naturales. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad que tiene él. Pero los hijos de Dios apartan esos sentidos y se quedan al lado de lo que dice la palabra, porque están dotados de un super sentido. ¿Cuántos están cantando? No tienen el sentido de creerle a Dios. Dicen amén. No tienen el sentido de quedarse al lado de la palabra. No, en alguna parte del camino explotarán. ¿Por qué? Porque los sentidos no traen paz, no traen satisfacción, no traen gozo, no traen bendición al alma. ¿Ustedes saben dónde mora el sexto sentido de la fe? Si no es el gusto, si no es el tacto, si no es la vista, si no son estas cosas, hermanos, ¿a dónde estará ese sentido? Ese sentido está en el alma. Ese sentido es el que controla todos los demás sentidos. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que Dios encontró problemas en Moisés para libertar a su pueblo. Encontró el problema de la educación, de los razonamientos, de los sentidos, y por eso Moisés no pudo libertar al pueblo. Dicen amén. En ese tiempo. Dios le dijo a Abraham que su pueblo estaría en tierra extraña por 400 años. El profeta dice que tuvieron 430 años. ¿Cuántos dicen amén? Seguramente fue porque Dios tuvo que utilizar esos demás años para sacarle toda la educación que tenía Moisés. ¿Ves? Porque el problema que tenía Moisés era que él quería libertar al pueblo según las ideas de su sentido. ¿Dicen amén? Pero hermanos, Dios tuvo que educarlo a la palabra y traerlo a la palabra y sacarle toda esa educación y esas maneras que tenía para que viniera a libertar al pueblo conforme a la ordenanza de Dios, la palabra. ¿Cuándo dicen amén? Moisés tenía una interpretación de cómo Dios iba a libertar a su pueblo. Sus sentidos le llevaban a un razonamiento y se dejó guiar por ellos, y allí recibió la traición, la traición de su sentido. Ellos le traicionaron y sufrió la más grande decepción. ¿Por qué? Porque no era la manera de Dios actuar,
o sea, a través de como él lo pensaba, sino que Dios tiene una sola y única manera, su palabra. Por eso está dotando a una reina en esta hora de la palabra, para que la reina sepa lo que va a hacer en esta hora final. Esto es lo que ha pasado y pasará con todo conocedor intelectual de la palabra de Dios. Sufrirá la más grande decepción cuando Dios todo lo que ha prometido hacer lo hace diferente a como Él lo piensa. Pero Dios siempre lo hace conforme a su palabra. Miremos, por ejemplo, las vírgenes fatuas. Ellas no tienen este supersentido de la fe. Ellas le creen a Dios, ellas tratan de vivir la palabra, ellas son una gran ayuda en la obra de Dios. Pero ellas no tienen aceite, no tienen el sentido de la revelación de Dios en sus vidas. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso son llamados anticristo. ¿Por qué? Porque no son palabras. Ellas dislocan la palabra, la colocan fuera de tiempo y la pervierten. Ellas no poseen el sentido de la fe, a donde Dios mora, a donde Dios está la revelación perfecta y correcta. Dios tiene que vaciarnos de tantas ideas manufacturadas. Él quiere un pueblo vaciado, un pueblo que esté completamente, hermanos, como un vaso vacío. Dicen amén. ¿Por qué? Porque Él quiere llenarnos. Él quiere llenarnos, hermanos, es de su palabra. Él quiere llenarnos es de la fe. Él quiere llenarnos es verdaderamente de un mensaje, aleluya, a donde vamos a conocer a Dios cara a cara, como Él lo ha prometido. ¿Cuánto dicen amén? Oh, gloria al Señor. En este mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad, recuerde, los que componen el reino son gentes maltratadas, gente humilde, gente despreciada, gente sin educación. Yo no es que estoy en contra de la educación, dice el profeta aquí, pero voy al modelo de la Biblia. Son gente maltratada, gente despreciada, gente sin educación, gente humilde, gente, hermanos, que no han servido para nada, gente despreciada de la sociedad. Son los que Dios está llamando y ha llamado para que compongan el reino de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, de nada nos sirven que tengamos un amplio conocimiento de la palabra de Dios, aleluya, si no somos rendidos y obedientes a ella misma, y si no somos prisioneros de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese lo que le voy a decir ahora, ponga mucha atención. Fíjese, teníamos una idea de lo que era el trono de Dios, verdaderamente. Ustedes saben que es así. Dios tiene que vaciarnos, Dios tiene que comenzarnos a vaciar de las ideas científicas, y cuando llama a científico el profeta no se está refiriendo a los científicos de allá que fabrican los cohetes. Cuando él dice que es una edad científica, es una edad denominacional. Dicen amén. Porque todo lo que no es del sexto sentido es científico, es educacional. Dicen amén. Por eso cuando él dice que la edad científica es la edad denominacional, la edad de las interpretaciones, la edad de los cinco sentidos, la edad del hombre. Dicen amén. La iglesia del hombre. ¿Por qué? Porque la iglesia está basada en la educación. Está basada en el hombre. Ustedes están entendiendo. Pero Dios quiere vaciar o basar un pueblo es en su palabra. Dicen amén. Entonces, fíjense bien lo que le voy a decir ahora. Teníamos una idea. Fíjense Dios cómo ha venido lidiando con nosotros, porque Dios tiene que lidiar de esta manera con nosotros. Teníamos una idea de lo que era el trono de Dios, ¿verdad? Yo cuando me hablaban del trono pensaba que era Dios en una silla por allá, o me venía esa cosa en la mente. Dicen amén. O cualquiera podía pensar eso, porque tenemos la idea de que cuando nos hablan de un trono y de cuando nos hablan de que una persona está sentada allí gobernando, entonces, Dios está en su trono allá. Dicen amén. Y Dios está allí, ¿cómo será esa silla de Dios? Hermanos, sabemos hoy que el profeta nos ha aclarado lo que es un trono. El profeta dice, el trono no es una silla, ¿ves? Quiero decir, el profeta nos dice, el trono de Dios es un dominio. Y un dominio es tan grande como son sus fronteras. La Biblia nos dice que Dios, hermanos, los cielos de los cielos no le pueden contener. Ahora, si usted
va a lo que es el trono de Dios, encontramos que el trono de Dios es un dominio. ¿Cuánto dicen amén? En ese dominio de Dios, en ese dominio del gran Elohim, en ese dominio del gran Dios que los cielos de los cielos no pueden contener y que la tierra apenas es el estrado de sus pies, aleluya, y que las nubes son el polvo de sus pies, dicen amén, como lo dice la palabra del Señor. Entonces encontramos que si vamos a fijar nuestra mente que Dios está en un trono, Dios no está en ningún trono como nosotros pensamos. Tenemos que votar esas ideas y creer lo que ha dicho el profeta, creer que un trono es un dominio. ¿Cuánto dicen amén? Y que Dios en ese dominio, en ese trono, es el gobernador de todas las cosas. ¿Dicen amén? Y que cuando la primera pareja cayó en el Edén, Dios tomó el título de propiedad y lo llevó a su dominio, lo llevó a su trono, ¿ve? Lo llevó a su lugar, y él solo tenía el título de propiedad. Pero Dios entonces viene y se manifiesta en carne. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios se manifiesta en carne, entonces, aleluya, viene Jesús, la manifestación de Dios en carne, y sube al trono del Padre. Llega al trono del Padre y toma el trono de dominio, dicen amén. O sea que se sienta a la diestra del Padre, lo cual es su fortaleza, lo cual es la potencia de Dios. O sea que todo el dominio del Padre pasó al Hijo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Entonces Jesús, aleluya, en el trono del Padre, en el dominio del Padre, ahora el que domina es Jesús, el cual es Dios manifestado en carne. Allí estaban los sellos, ve, en el trono del Padre. Pero llegó Jesús como el Redentor semejante y tomó el título de propiedad para redimir la tierra nuevamente y para redimir a los hijos predestinados que están escritos en ese libro de la Biblia. ¿Dicen amén? Ahora el Señor viene y baja del trono del Padre, del trono de intercesión, del trono de su dominio, y ahora tiene su propio trono. Ahora el trono de Dios es su novia. El trono de Dios, hermanos, ha bajado. En William Marion Branham, la revelación de Jesucristo. Por eso la edad termina. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre Celestial en su trono. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios está llamando ahora a una reina para que se siente en su trono. ¡Aleluya! Y comience a dominar de una sola vez. ¿Dicen amén? No es que vamos a ser reyes, es que ya somos reyes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces las ideas que teníamos de estas cosas llegaron a ser aclaradas, porque en la voz del séptimo ángel las cosas serían aclaradas. ¿Cuántos dicen amén? Teníamos una idea del rapto, aleluya, de que el rapto, pues, ustedes saben, la venida del Señor iba a ser así, iba a ser así, la trompeta iba a sonar por allá, los cielos iban a abrir, todas esas cosas. Dios nos ha venido vaciando, y llenándonos de su verdadera interpretación de la palabra. ¿Ustedes están entendiendo? Pablo, con sus 5 sentidos, persiguió a Jesús, pero con el 6º sentido lo amó. ¿Dicen amén? Ahora fíjense las ideas que habían en el tiempo de Juan el Bautista, por ejemplo. Habían ideas de que los caminos, de que las montañas, de que los montes iban a batir las manos y todas esas cosas. Llegó y sucedió todo eso en la escena y les pasó por alto. Porque ellos tenían en sus 5 sentidos una interpretación. Dios no se recibe ni se cree por los 5 sentidos. Dios se recibe en el 6º sentido de la fe. Le vino Dios, le bajó las montañas, le enderezó los caminos. Hermanos, los montes batieron sus manos como carneros, y ahí está, la palabra se cumplió exactamente como Dios la había ordenado. Esto nos quiere decir, hermanos, que las ideas nuestras son diferentes a las ideas de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Se da de cuenta de qué tenemos que vaciarnos? Vaciarnos de nuestras ideas. Quizás tengamos ideas del rapto todavía, tengamos ideas de la resurrección, tengamos ideas de esto. Y hermanos, como las cosas no llegan a cuadrar con nuestros cinco sentidos, muchas veces no lo recibimos. Pero hermanos, si llega a cuadrar con la palabra, eso es correcto. Vote sus ideas entonces. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermanos, Dios nunca vaya hacia el cuadro de la Biblia. Y Dios no cambia. Dios nunca ha venido conforme a la idea de Noé, a la idea de Moisés, a la idea de Josué, a la idea de los profetas, a la idea de Juan el Bautista. No, Dios siempre ha venido es a su idea, a su palabra. Aleluya. Por eso los profetas, hermanos, cuando llegan a ser profetas de Dios, ellos lo que hacen es rendirse. ¿Por qué? Porque Dios actúa fuera del sentido común. Ellos tienen que ser prisioneros de Cristo. Pablo tenía ideas, tenía educación, tenía sabiduría, conocía de Dios, conocía de la ley, pero cuando Jesús le apareció en el camino y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, las ideas de Pablo quedaron por el suelo. Hermanos, aleluya, el profeta dice que Dios lo amarró y se lo tiró a los gentiles allá. ¿Dicen amén? Oh, él no quería nada, según su sentido no quería nada con los gentiles, pero en el sexto sentido llegó a amar a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios lo había amado a ellos y los ha amado. ¿Dicen amén? Aleluya. Fíjese bien, Dios no actúa conforme a los sentidos o las ideas de los hombres. Todo el mundo tiene una idea hoy de la venida del Señor. Todo el mundo tiene una idea de la resurrección. Todo el mundo tiene una idea de lo que es Dios hoy. Pero hermanos, miren, este tiempito que ha transcurrido, Dios nos ha venido lavando la mente. Lávatela de esto, lávatela de esto, lávatela de esto. Mira, no es así, es así, es así, es así. Dios ha venido lidiando con nosotros y nos ha venido colocando en el sentido correcto de la palabra. ¿Ustedes están entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, fíjense, cuando llegamos a la palabra, bote su sentido, bote sus ideas. No es como usted cree. Miremos, por ejemplo, los caminantes de Emmaús. Fíjense bien, con sus sentidos decían, nosotros esperábamos que Él, aleluya, ellos esperaban, y según iban hablando allí, ellos esperaban esto. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 24 de Lucas, en el verso 21 sí, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros esperábamos. O sea que lo que ellos esperaban, ya no lo esperaban, porque 3 días habían pasado y nada había sucedido. ¿Ustedes están entendiendo? Fíjense bien, en el verso 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensato. Aquí dicen ellos, nosotros esperábamos que Él. Aquí le dice el Señor, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿A dónde lo lleva el Señor? A que crean lo que está escrito en la palabra. A lo que los profetas le han dicho. Y comienza a exponerle allí que era necesario que el Cristo padeciera, y comenzando desde Moisés. Mas, hermanos, cuando les ponen la palabra, ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En el verso 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aquí cuando los ojos le fueron abiertos, hubo una sorpresa, pero verdaderamente si el que venía hablando con nosotros era el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? O sea que venía hablando el Señor con ellos, les venía exponiendo la Escritura y ellos no lo veían.
Pero cuando el Señor le abrió la palabra, y yo creo que eso es lo que está haciendo Dios con la novia, le está abriendo la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Pero Dios le abrió la palabra, y cuando le abrió la palabra lo vieron. Y se desapareció de ellos. ¿Cuánto dicen amén? Fíjense, ellos tenían una idea. Ellos tenían, hermanos, un concepto en su sentido de lo que era la muerte del Señor, de lo que era la esperanza que ellos tenían. Ellos aún como discípulos estaban muy lejos de las Escrituras, tenían un entendimiento intelectual, ellos no sabían ni cómo iba a ser la resurrección.